Son las 9:08 de la mañana, nos vamos a Panamá, donde se halla el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado, que tiene unas opiniones que darnos respecto de la interpelación que se lleva a cabo hoy al ministro de Justicia. Antes de tomar contacto con el señor Maldonado, estamos en línea telefónica con Yuri Chessman. Hola, él es director general de Asuntos Criminológicos y responsable de los centros juveniles. Nos interesa naturalmente conocer cuál es la situación que vivirá durante el tiempo próximo el joven adolescente que mató accidentalmente a un compañero de aula en un colegio en Villa El Salvador. Señor Chessman Olechea, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el estatuto judicial de este joven que es un menor de edad? Tenemos entendido que tenía o que tiene 15 años. Bueno, cuando el señor juez lo deriva a un centro juvenil de medio cerrado, inmediatamente se comienza a trabajar en internamiento preventivo. Para eso hay 4 programas. Un programa que tiene que ver con la inducción y diagnóstico que dura 45 días. En este programa interviene un comité técnico de especialistas para ver el riesgo criminógeno del adolescente infractor. Cumpliendo los 45 días, a 90 días pasa a un segundo programa. El programa se denomina preparación para el cambio, que mayormente dura 12 meses o un poco más. Si él tiene un avance en su tratamiento, pasa al tercer programa, que es desarrollo personal y social, y si tiene un avance en mejora para una reinserción, pasa al programa 4, que es autonomía e inserción. Este programa 4 hay adolescentes a la fecha, 38, que algunos trabajan, salen a trabajar y regresan a dormir al centro juvenil con autorización, y porque ellos ya tienen algo de confianza para reinsertarse. Pero todo este proceso es un proceso inevitable o supone que previamente se establezca que ha habido crimen, porque aquí estamos ante la posibilidad de que se trate de un accidente, fruto, es cierto, de una negligencia de llevar un arma a la escuela, un arma cargada, pero no es lo mismo un crimen que una negligencia. Sí, el juez determina la infracción cometida por el adolescente, y el juez determina si es que va a ser derivado mientras dure su proceso a un medio cerrado, que es el centro juvenil, por ejemplo, el centro juvenil de Lima, conocido como Maranguita, o un centro abierto, que son los SOA, que son servicios de orientación a adolescentes. Pero quien determina el tipo de infracción cometido es el señor juez. Ahora, no estamos hablando de un joven que vaya a ir a trabajar en ese momento, porque es un estudiante, es un escolar. Hay, digamos, clases, se dictan clases en Maranga. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo va a vivir? ¿Cuál va a ser su régimen, su vida? ¿Cómo va a ser ahí? En los centros juveniles hay CEBAS, que es para adolescentes que continúan sus estudios. Hay un convenio con el Ministerio de Educación y con la División Regional de Lima que brinda a profesores para que puedan estudiar y terminar sus estudios. Además, también hay talleres, carpintería, zapatería y otros talleres que nosotros estamos acondicionando, mejorando, para poder que los adolescentes que están internados puedan reinsertarse en la sociedad. Ahora, no va a tener... Es necesario aclarar, Sí. es necesario aclarar que durante 20 años los centros juveniles han estado a cargo del Poder Judicial. Recién a partir del 8 de noviembre del año 2018, el año pasado, el Ministerio de Justicia ha recibido, en mérito a un decreto legislativo, los centros juveniles, y nosotros, como somos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hemos comenzado a realizar cambios favorables en los centros juveniles. Ahora, ¿no va a estar en contacto este joven con adolescentes o jóvenes que hayan realizado delitos violentos y con dolo? Hay un programa 1, que es el programa de inducción y diagnóstico, y es el comité técnico que determina el riesgo criminógeno del adolescente. Dependiendo del riesgo criminógeno del adolescente, es derivado a un programa que es un 4. ¿En este momento dónde está él? Me indica el señor director del Centro Juvenil, que todavía no ha llegado a Centro Juvenil de Lima. ¿Cuándo se le espera? El director en una hora me dijo que estaban llegando. Hay una funcionaria del Ministerio de la Mujer también para recibirlo y ayudar en el tema de la evaluación. Pero la evaluación demora 15 días. Y mientras tanto, esos 15 días, ¿dónde va a estar? Va a estar en el programa 1, que se llama Bienvenida. Y donde no hay personas que hayan cometido faltas o delitos con dolo.
No, sí hay adolescentes que están en evaluación sobre su riesgo criminógeno. Ahora, ¿ha podido comunicarse usted con los padres? Porque la madre sí, la hemos sabemos que ha hablado con el abogado, pero ¿usted sabe algo del papá? Porque el papá hasta este momento no había podido ser ubicado. No, nosotros no intervenimos en la parte judicial y tampoco ¿En la parte mientras familiar? el señor juez no derive, todavía no, porque mientras no llegue la resolución o el adolescente al centro juvenil, no podemos tomar ninguna acción. Una vez que el adolescente llega al centro juvenil, ya el equipo técnico comienza a dialogar, a evaluar y se reunirá con los señores padres de familia. Muchas gracias, señor Yuri Chessman Olecher, director general de Asuntos Criminológicos y responsable de los centros juveniles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias por sus explicaciones. Ahora sí, nos vamos a Panamá. Tomamos contacto con el abogado Antonio Maldonado, quien ha sido procurador anticorrupción. Y lo que queremos es saber si ha podido leer usted las 21 preguntas que deberá contestar el ministro Vicente Ceballos y saber hasta qué punto lo que hace un procurador nombrado por el ministro supone que el ministro esté al tanto del desempeño concreto en los temas de contenido judicial de estos procuradores. Buenos días, señor Maldonado. Buenos días. Muy buenos días, señor Carballo. Muy buenos días, señorita Tausen. ¿Cómo está? Sí. ¿Ha podido leer usted las preguntas que han sido sometidas al ministro Ceballos? Sí, gracias por su pregunta. En efecto, he podido leer las 21 preguntas. Algunas son claramente inexactas, como la pregunta 4 y la 8, tiene parte de supuestos equivocados, y las demás preguntas revelan o un desconocimiento de las funciones del procurador y la relación funcional que tiene con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, o una deliberada mala fe para sembrar, por así decirlo, metafóricamente, minas en la dinámica del interrogatorio y hacer que el ministro incurra, digamos, en el error de afirmar o sostener que puede controlar, más allá de lo permitido por la ley judicial de defensa del Estado, controlar las actividades del procurador. El marco de acciones del procurador, caso Odebrecht, que está muy bien delimitado, además por un marco más amplio, que es el marco de la colaboración eficaz. ¿En qué puntos es inexacto, es decir, falso, el tenor de algunos artículos? Usted habla del artículo 4, que afirma que es el procurador ad hoc que ha suscrito el acuerdo. Sí, me refiero a las preguntas 4 y 8, concretamente. La 4 parte de asumir que los 610 millones de soles es el total establecido por concepto de reparación civil, sí, cuando solamente se refiere al monto que surge de la venta de un proyecto, de ese proyecto de la hidroeléctrica Chaclla. De igual forma ocurre con la pregunta número 8. El acuerdo de colaboración eficaz, hay que decirlo, no es el primero ni el último que será firmado. Este es el tercer acuerdo de colaboración eficaz. Ha estado precedido por otros dos donde se han establecido ya montos específicos y son de público conocimiento. Y este acuerdo sella una nueva posibilidad de reparación para 4 proyectos específicos, lo que no significa de ninguna manera que con esto se acabe toda la pretensión que tiene el Estado de resarcir el daño causado por este tipo de gran corrupción empresarial, asociado, hay que decirlo, a la delincuencia de poder, porque sin esa asociación no se entiende la interpelación del día de hoy. Ahora, ¿hay una especie de intención de tender una trampa al ministro? Bueno, yo creo que sí. Creo que para entender lo que va a pasar el día de hoy hay que ponerlo en el contexto, ¿no? Y en el contexto lo que hemos visto desde que se celebró el plea agreement el 21 de diciembre del año 2016 por parte de la Corte del Distrito Este de Nueva York y la empresa Odebrecht S.A., o sea, el acuerdo que se conoce como Estados Unidos, Suiza y Brasil versus Odebrecht S.A., desde que se celebró ese acuerdo, se iniciaron de manera muy lenta investigaciones que empezaron en el 2017 y a la vez, concurrentemente, paralelamente, una serie de ejercicios dirigidos a obstruir estas investigaciones.
A diferencia de lo que pasa con un crimen común, donde los criminales comunes no tienen la capacidad de relaciones asimétricas que tiene la delincuencia de poder, en este caso estamos hablando de redes de poder que tienen incluso capturado sectores o incluso poderes del Estado. En mi opinión, el Congreso es un Congreso capturado por una mayoría que está asociada directamente a líderes que están involucrados seriamente en la perpetración de este tipo de crímenes, que son muy graves. Entonces, esto no se podría entender sin decir que acá hay una actividad de obstrucción de la justicia que sale desde redes de poder en el Congreso de la República y que tiene el propósito de nuevamente obstaculizar, como lo han hecho antes infructuosamente, todo avance en esas investigaciones. En este caso, destruir el acuerdo, el tercer acuerdo que se está firmando y que va a posibilitar pues un avance en las investigaciones y la recepción de importantísima cantidad de evidencia que el Poder Judicial deberá procesar para investigar e identificar directamente a los perpetradores, que en este tipo de crímenes, lamentablemente, son personas de la más alta jerarquía del Estado, incluidos los presidentes de la República, expresidentes de la República. Muchas gracias, abogado Arturo Maldonado. Sí. El doctor Maldonado está en Panamá. Se ha informado que los abogados que nos van a defender a los peruanos frente al caso del expresidente Toledo es el mismo estudio que se encargó de la extradición del expresidente Martinelli. ¿Qué posibilidades de éxito y de rapidez ve usted con esta contratación, ya que se está demorando tanto la extradición? Bueno, mire, gracias por su pregunta. En realidad, como antecedente debo mencionar que el estudio Foley Hoag fue incluso identificado y contactado por nosotros cuando se dio el contexto de traer a Fujimori desde el Japón. El abogado Paul Reichler, que es el que lidera ese estudio, es uno de los más competentes de Washington, D.C., y fue contactado por el Estado peruano para ser contratado a los efectos de la estrategia que nos habíamos planteado de demandar al Japón ante la Corte Internacional de Justicia para traer a Fujimori, que estaba, como sabemos, protegido totalmente por el gobierno del Japón. Como se dio el viaje sorpresivo, entre comillas, de Fujimori del Japón a Chile, ya esta contratación no prosperó, pero la relación con Foley Hoag y en especial con el abogado Paul Reichler es una relación antigua, es un abogado muy competente, muy eficiente, muy comprometido con los temas del Perú y por tanto yo creo que el Ministerio de Justicia ha hecho bien en volver a contactarlo para este propósito. Ya tuvo, como usted bien dice, gran éxito con la extradición o el proceso de extradición del expresidente Martinelli acá en Panamá, que ahora sufre privación de su libertad acá en un centro penitenciario en Panamá. Muy bien, muchas gracias, señor Maldonado. Recuerdo que usted ha sido procurador anticorrupción y nos ha dado su opinión, de acuerdo a la cual lo que hoy se presenta como una interpelación es una voluntad de hacer abortar las investigaciones y en consecuencia la lucha contra la corrupción. La opinión de Arturo Maldonado. Correcto, señor Carvalho. Muchas gracias. Que tenga buenos días y una buena estadía en Panamá, señor Maldonado. 9:20. Tomamos rápidamente contacto después de una brevísima pausa con David Hidalgo, de Ojo Público, que ha escogido 3 frases pronunciadas durante la semana. Primero una breve pausa. Frases pronunciadas durante la semana por personalidades públicas corresponden o no a la realidad de los hechos. Para eso contamos con el estudio riguroso de David Hidalgo, nuestro colega de investigación de Ojo Público. David, buenos días. ¿Qué frases has seleccionado esta semana? La primera frase fue pronunciada por el congresista Jorge Castro en relación a todo este debate sobre el cobro indebido por la semana de representación. Y ante los señalamientos en su contra, él dijo lo siguiente. Él decía que esta era la motivación. Y yo tenía la votación más alta de cada uno de ellos. Falso. El congresista se refería a que él tenía la votación más alta de los congresistas del Frente Amplio. Esta afirmación es falsa y la comprobamos porque en realidad, según la propia fuente del Frente Amplio, los representantes del Frente Amplio con quienes nos comunicamos, nos informaron que
los 5 primeros congresistas más votados fueron Marisa Glave, Alberto Quintanilla, Manuel Dagmer, Edgar Ochoa e Indira Wilca. Y en realidad el congresista Castro fue el octavo, que obtuvo 23.341 votos. Luego verificamos con el recuento que publicó el Jurado Nacional de Elecciones y con la plataforma de consulta pública de la OMPE, y efectivamente las cifras coinciden. Consultamos nuevamente con el despacho del congresista Castro y nos confirmaron que la afirmación no había sido precisa y ensayaron una explicación. Dijeron que tal vez él se refería a que porcentualmente en relación a su provincia pudo haber sido más alta su votación en relación a otros congresistas, pero en realidad esto tampoco es preciso porque, por ejemplo, la congresista Glave obtuvo porcentualmente el 16.62% en relación a los votantes de Lima, mientras que el congresista Castro obtuvo un 10.75% en relación a los votantes de su región. En consecuencia, esta afirmación no es precisa, es falsa. Sacó una cuarta parte de los votos de Marisa Glave, creo, ¿no? Apenas 23.000 votos contra 97.000. Marisa Glave obtuvo efectivamente más de 97.000. Bueno, la primera frase entonces es matemática e inapelablemente falsa. Falsa. Bueno, la segunda frase que he escogido, ¿cuál es? La segunda frase fue pronunciada por el procurador Jorge Ramírez, el procurador ad hoc del caso Lava Jato, justamente en relación a lo que se está discutiendo sobre el acuerdo con Odebrecht y específicamente en alusión a lo que afirma la pregunta 16 del pliego de interpelación que va a responder el ministro de Justicia. Y dijo el procurador Ramírez dijo lo siguiente. En este momento no hay una demanda interpuesta por Odebrecht ante el CIADI. Verdadero. Una afirmación grave porque es uno de los reproches que se ha hecho al acuerdo que nos haya impedido que Odebrecht demande al Estado peruano por cientos de millones de dólares y no más ante esta instancia internacional que ve los contenciosos por contratos. Exactamente, y en realidad según el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión, que es un sistema coordinado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a la fecha no existe una demanda presentada por Odebrecht contra el Estado peruano ante el CIADI. Existen 8 demandas, en ninguna de las cuales participa Odebrecht ni individualmente ni en consorcio. También consultamos con el portal del CIADI, que lista toda la serie de demandas ya cumplidas y las que están pendientes, y tampoco figura Odebrecht en esa lista. Lo que existe y que puede tener relación con esta pregunta, pero que sería impreciso, es una demanda de Enagás por $500 millones, que justamente es la cifra que se menciona en la pregunta, en relación a la inversión de Enagás por el gasoducto sur. Y en esta obra, por supuesto, Enagás participaba en consorcio con Odebrecht y Graña Montero, pero la demanda fue presentada individualmente por Enagás, no involucra a Odebrecht. En consecuencia, la afirmación que hace el procurador Ramírez de que no haya a la fecha una demanda de Odebrecht al Estado en el CIADI es correcta. Es más, consultamos con el propio Ministerio de Economía y nos informaron que cada vez que se presenta o cuando se presenta una demanda, esa se informa en el día. Quiere decir que la información que dio el procurador en ese momento es correcta. Es verdadera, entonces verdadera. No hay una demanda de Odebrecht contra el Estado peruano ante el CIADI. Tercera frase escogida por Ojo Público, representado por David Hidalgo. Y la tercera frase fue pronunciada por la presidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli, en relación a una serie de mejoras que viene implementando para atender a los pacientes, y presentó un reciente programa para implementar las historias clínicas. Y en relación a esto dijo lo siguiente. En el sistema de salud somos los primeros en ya haber implementado el sistema en 383 establecimientos de los 400 que tenemos. Engañoso. Si bien es destacable el esfuerzo que ha presentado Salud para implementar estas historias clínicas, en realidad la afirmación no es precisa, porque la primera entidad que implementó un sistema de historias clínicas fue el Ministerio de Salud en el 2017 a través de una aplicación que se llamaba Guaguaret y que estaba orientada a la atención materno-infantil. Se implementó en el primer nivel de atención y esta es una aplicación que había sido desarrollada por la Universidad Cayetana Heredia, que fue cedida al Estado para mejorar la atención materno-infantil. Y en el 2018 el MINSA implementó el llamado Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas,
que también amplió la atención en diversos tipos de necesidades de primer nivel. Se implementó a través de un sistema que se llamaba el ICALI. Cali es una palabra quechua que significa, viene de la expresión Caliampi, que significa medicina saludable, y en realidad era un sistema que permite, por ejemplo, que se identifique al paciente, que la atención se realice en red más fácilmente, que los médicos puedan acceder a la historia clínica de los determinados pacientes, siempre a primer nivel. Y consultamos con los representantes del área tecnológica del MINSA, nos informaron que efectivamente en un primer nivel se ha implementado desde el 2018 esta atención. Y consultamos también con Salud y nos dijeron en tono más bien crítico que lo que hace novedoso su implementación actual es que es a 3 niveles, es decir, incluyendo hasta la atención en hospitales, y que además es más completa y que en realidad el sistema del MINSA aparentemente, según ellos, no es tan completo. Pero en realidad, si nos atenemos estrictamente a que existían antecedentes de esto, pues existían desde el 2017 con la implementación que hizo el MINSA. Existían, pero a un nivel tan vasto como de salud, porque lo que la señora Marianelli dice que son 383 centros de salud sobre 400. Ella tiene historia clínica digital, ¿no? En realidad el sistema del MINSA abarca 600 establecimientos. La diferencia es que está a un primer nivel, digamos, ¿no? La atención en centros de establecimientos de salud, centros de salud. Y efectivamente hay una mejora notable en el programa que implementa ahora Salud, pero nosotros vamos específicamente a la afirmación de que fue la primera experiencia. En realidad no es la primera experiencia, ya ha habido antecedentes que conviene mencionar para ser más precisos. Muchísimas gracias, David Hidalgo, por estas 3 frases seleccionadas y sometidas al análisis más implacable posible. Muchas gracias. Que tengas buena semana y nos vemos el jueves próximo siempre para que Ojo Público y el periodismo de investigación estén puestos al servicio de la verificación de la veracidad de la frase. Vamos a hacer una pausa y despedimos a David Hidalgo. Cuyo objetivo era evitar la paralización. Muchas gracias, muy buenos días, amigos televidentes. Comienza la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Debe responder a un pliego de 21 preguntas por la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Escuchemos al ministro de Justicia. En marzo de 2018 es que aprueba la ley 30.737, que tiene como denominación ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, disponiéndose medidas que permitan que el país recupere las pérdidas ocasionadas por la corrupción. ¿Y qué regulaba de especial esta ley? 1, la suspensión de transferencias al exterior. 2, la adquisición y retención del precio de venta en el fideicomiso de retenciones y reparaciones. 3, retenciones de importes a ser pagados por las entidades del Estado. Y 4, anotaciones preventivas. Pero también una figura innovadora desde la perspectiva del derecho penal. Ya se le ha formulado, atención, la primera pregunta al ministro de Justicia, que es: ¿cuál es la relación funcional que tiene en su condición de ministro de Justicia con el procurador ad hoc para el caso Lavallato, señor Jorge Miguel Ramírez Ramírez? Año 2018 es que se da el decreto supremo 096-2018, que viene a reglamentar esta ley, la 30.737. Hay un Estado que reacciona, pero también tenía que haber una justicia que reacciona. Y una de las primeras acciones que se determina a instancia de los fueros jurisdiccionales es que el 5 de enero del 2017 la Fiscalía logra un primer acuerdo con Odebrecht, por el cual se da un adelanto de 30 millones de soles, alrededor de 8.9 millones de dólares, que según disposición de la justicia están bajo administración en estos momentos del PRONAVI y son considerados como incautados. Es pues allí donde empiezan las acciones judiciales que compartiremos seguramente esta mañana.
El Parlamento es un foro político por excelencia. Debate, deliberación, pero es el Parlamento el nexo comunicacional con la opinión pública. Y más allá del debate, más allá de la crítica, más allá del aporte, es también un espacio necesario y oportuno para orientar a la opinión pública. Se han tejido muchas conjeturas, se han escrito muchas líneas, pero es necesario enmarcarlas en lo que establece la norma jurídica, legal y constitucional que regula este tipo de materias. La colaboración eficaz. Creo que en nuestra memoria inmediata lo más cercano es la ley de arrepentimiento en materia penal para delitos de terrorismo. Y hoy pasa a configurar la llamada colaboración eficaz. Y enfatizo, colaboración eficaz que está regulada en el Código Procesal Penal. Y esta es una norma de carácter vinculante, obligatoria. Ya preexistía en el Código Procesal Penal. Se han ampliado sus contenidos y alcances para las personas jurídicas en lo que respecta a las personas jurídicas. En el derecho brasileño, que se nos ha hecho últimamente tan usual, lo identificamos como delación premiada. Sin embargo, en la dogmática penal es más fácil encontrarla como justicia penal premiada o negociada. Y aquí me voy a soportar en la diapositiva, porque tiene ciertas singularidades que es necesario destacarlas. La colaboración eficaz es un proceso autónomo, especialísimo, pero con una característica muy sustantiva. Es necesariamente reservado y se origina a efecto del consenso al que arriban las partes interesadas. Pueden ser parte de este acuerdo de colaboración eficaz tanto una persona natural como las personas jurídicas. Son las 9:36. El ministro Vicente Ceballos está usando la palabra ante el Pleno en la sesión de interpelación a la que viene siendo sometido. También se halla en el Congreso nuestro compañero Carlos Villarreal, con el que nos conectamos rápidamente. Carlos, te escuchamos con gran interés. Hasta el 480 del Código Procesal. Gracias, Fernando. Amigos oyentes y televidentes, sigue aquí entonces la interpelación que ha empezado al ministro de Justicia, Vicente Ceballos. RPP Noticias transmite en directo. Dentro de un escenario de reserva o de confidencialidad. Primero, el fiscal, que promueve y recibe las solicitudes de colaboración. Y asimismo evalúa si la delación es útil, es relevante o es... Reiteramos que el ministro está respondiendo a la primera pregunta del pliego. ¿Cuál es la relación funcional que tiene usted en su condición de ministro de Justicia con el procurador ad hoc para el caso Lavallato, Jorge Ramírez Ramírez? Es la persona natural, como lo hemos reiterado, o jurídica, investigada, procesada o no. Voluntariamente brinda información de un delito, persigue un beneficio y es identificada a través de una clave. 3. Participa el agraviado para promover y estimar el monto de la reparación civil. Y 4. Participa el juez, pero ya en la fase culminante del proceso de colaboración eficaz, quien realiza el control de legalidad y proporcionalidad del acuerdo. Y finalmente dicta una sentencia aprobando el acta de beneficio de colaboración eficaz. Es necesario focalizar nuestra atención aquí para enfatizar que solo estas 4 partes son las que tienen relación, vinculación y están obligadas a guardar reserva lo que se viene tratando dentro de este proceso de colaboración eficaz. El fiscal, el colaborador, el agraviado y el juez. ¿Y por qué es importante un acuerdo de colaboración eficaz? Y yo quiero partir de una circunstancia fáctica.
hay una sobrecarga procesal en la justicia peruana, innegable. Procesos bastante dilatados. Y más aún, cuando se trata de procesos complejos, como los que estamos compartiendo en la casuística reiterada que se dará seguramente esta mañana, se nos propone aún más complicado para la obtención de la carga probatoria. Por eso, el escenario motiva a que se acuda a los acuerdos de colaboración eficaz. Noticia de último minuto, dejamos el Congreso, que viene desde el Brasil. La Policía Federal, esto ya es portada, el diario O Globo de Brasil, detiene al expresidente Temer y busca a Padilla y Moreira Franco, exministros. La delación de Funaro, operador del partido político del expresidente, relató beneficios para empresas en medidas de jubilación y también de entrega de cargos. Ha sido detenido entonces, hay orden de mandato de prisión por el juez Marcelo Bretas de la séptima Oficina Federal Criminal de Río de Janeiro. Recordemos que el expresidente Temer, ahora es el presidente Bolsonaro, ya estaba acusado por delitos de corrupción, que fue salvado en el Congreso, en el Congreso anterior, donde muchísimas diputados y senadores también tenían acusaciones de corrupción. Pero bueno, detenido el expresidente Temer, entonces se suman dos expresidentes detenidos en el Brasil. El expresidente Lula por el caso Lava Jato y el expresidente Temer ahora también detenido en Brasil. Noticia de último minuto. Recordemos que Michel Temer accedió a la presidencia de Brasil cuando fue destituida en el Congreso Dilma Rousseff. Completó su mandato de 2 años hasta el 1 de enero de este mes, de manera que 2 meses y medio después ha sido detenido en el marco de una investigación judicial, Josefina, por las primeras informaciones, que ha reposado en mucho justamente en delaciones. Así es, en delaciones. Son la importancia, resaltar la importancia, ahora que estamos escuchando la interpelación, la importancia de las delaciones, de las colaboraciones, de los colaboradores eficaces. Papel clave en este caso del expresidente Michel Temer. Son las 9:41 y regresando a temas peruanos, recibimos al señor Jovan Pastor de la Sociedad Peruana de Gas Licuado. Él viene aquí a hablarnos sobre la situación del gas y de su gremio. Buenos días. Adelante, señor. Sí. Precisar. Sí, quería precisar que estamos presentando unas acciones contra la UPC haciendo un reclamo, ¿no? ¿Es en el teléfono? ¿Está el señor? Está en el teléfono. Vamos a hablar por teléfono con el señor Jovan Pastor. Buenos días, señor Pastor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les agradezco los minutos que nos están brindando. Acabamos de inaugurar el 34 encuentro y congreso de la Asociación Iberoamericana de GLP, que agrupa a todos los países de América y España en el negocio y comercialización de gas licuado de petróleo. Sí, ¿cuál es el objetivo de esta reunión, señor? ¿Qué es lo que están planteando ustedes? Bueno, en este momento voy a dirigirme como miembro de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, quienes hemos participado activamente del desarrollo de este congreso, que después de 10 años se está desarrollando en la ciudad de Lima, y es una excelente vitrina para nosotros, los miembros de la asociación, para confrontar diferentes experiencias que suceden a lo largo de los países de América. Y a lo largo de los países, disculpa que lo interrumpa, a lo largo de los países de América se ve, por ejemplo, este dato que tenemos. Ustedes advierten que el 30% de los valores de gas de todo el país serían falsificados o vendrían con menos peso. Muy bien, entonces, si hablamos en estricto del Perú, efectivamente, se estima que cerca del 30% del parque de balones del país son adulterados o están fuera de norma técnica. Y ese es un riesgo. ¿Cómo puede saberlo la persona que los tiene, que los compra? Bueno, hay empresas que son formales y hay empresas y empresarios que no lo son tanto. Hay empresas que se preocupan justamente en tener trazabilidad de los balones, en cuidar la presentación de los mismos, las válvulas, tener una cadena de distribución con todas
dentro de la norma que exige el Estado, y hay otras empresas que no lo hacen tan bien. Bueno. Pero ustedes tienen mecanismos para controlar eso y permitir que los consumidores que pagan un precio alto sepan lo que están comprando. Muy bien. Me gustaría hablar un poquito sobre lo que acabas de mencionar, Fernando. Sí. Tú acabas de hablar de un precio alto y nosotros tenemos que el precio promedio del mercado peruano, estamos hablando de un cilindro de 38 soles. De los 38 soles, alrededor de 28 soles, estamos hablando del costo del GLP per se y el IGB. O sea, el diferencial, los 10 soles, son para la producción de los balones, para transportar los balones y el margen que se queda a lo largo de toda la cadena. Y cuando hablamos de la cadena, no solamente estamos hablando de las plantas envasadoras que muchas veces se han mencionado y de las cuales somos parte, sino estamos hablando de cerca de 38.000, 39.000 distribuidores, mayoristas y minoristas y puntos de venta que se encargan de llegar a los 8 millones de consumidores. Sobre la primera parte de la pregunta, cuando dices, oye, ¿cómo podemos hacer para justamente controlar esto? Esta es una función que le corresponde al gobierno, a las autoridades. En estricto, correctas normas que el Ministerio de Energía y Minas ha dado y la correcta aplicación y especialmente supervisión por el lado de OSINERMIN. Pero hay dos entidades que también juegan un rol importante y creo que no están siendo activas en este mercado. Uno sería SUNAFIL, porque existen muchas plantas y empresarios que trabajan fuera de norma y tienen gente que está fuera de planilla, que compiten de esa manera con los empresarios formales, y el otro es el Ministerio de la Producción a través de PRODUCE, que debería fiscalizar la producción de los balones y tanques y cilindros que se desarrollan en las plantas nacionales. Bueno, deseamos entonces que esto se haga con la mayor eficiencia posible, señor Jovan Pastor. Recuerdo que usted es el vicepresidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, que agremia a empresas como Limagas, Yamagas, Primax, Solgas, Costa Gas y Pexa. Muy buenos días y felicitaciones por haber hecho este informe. Ojalá que verdaderamente contribuya a la transparencia en materia de precios y del contenido de los balones. 9:46, vamos a hacer una pausa y hablaremos ahora sí con el abogado Carlos Cumpa, que nos trae un tema sobre prácticas de cobros en una universidad privada del Perú. Primero vamos a una pausa. Son las 9:51 de la mañana. Recibimos ahora sí al abogado Carlos Cumpa Seminario, que es el abogado defensor de la estudiante Carolina del Carmen Ruiz Caro, estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que tiene un reclamo por el aumento de la cuota de su pensión, de su matrícula universitaria mensual. Explíquenos, por favor, cuál es el reproche contra la UPC. Sí, efectivamente, lo que ha sucedido aquí es que la UPC ha efectuado una recategorización de oficio y ha elevado a la alumna a una categoría superior, lo que implica un mayor pago. De tal forma que al elevarle el monto del pago, la beca que le habían otorgado de 30% por ser una alumna brillante, porque ella nunca pidió beca por temas económicos, se queda absorbida. Por favor, un instante, porque estamos en contacto telefónico con el Brasil, con el colega Mario César Carvalho del diario Hoja de Sao Paulo, que nos va a dar alcance sobre la detención del expresidente Michel Temer. Buenos días, colega Carvalho. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, ¿cuál es la razón por la que la justicia ha procedido a arrestar al expresidente Michel Temer? Sí, el expresidente Michel Temer ha sido arrestado hace como que 20 minutos en São Paulo por una decisión de un juez federal de Río. El motivo de la prisión es el envolvimiento de Temer con supostas corrupciones durante la construcción de una usina atómica llamada Angra 3. Un empresario ha dicho que Temer ha pedido $1 millón
para que una empresa pudiese actuar en la obra. Es un caso clásico de corrupción. No hay más detalles sobre la prisión, no ha se tornado público hasta ahora el decreto de la prisión. Esto ha acabado de ocurrir. Ahora, lo que veo en los cables es que es por la declaración de un colaborador eficaz en el marco de las investigaciones Lavajato. Sí. Hay un colaborador muy importante acá que trabajaba con el MDB, el partido del presidente, llamado Lúcio Bologna Funaro. Era también, trabajaba en el mercado de cambio negro de dólares, este tipo. Un tipo muy importante porque era muy ambicioso y tenía envolvimiento muy profundo con el MDB. Ellos que ha contado toda la historia sobre este pago de soborno durante la construcción. Y después, uno de los empresarios que tenía envolvimiento con el supuesto pago de soborno ha confirmado para la policía el pagamento de 1 millón. Eso hace como que 7, 8 años, no es un fato reciente. Tengo dudas si la Suprema Corte brasileña va a mantener la prisión, porque en la Constitución brasileña los motivos para prisión preventiva son muy restrictos. Tiene que estar amenazando testemunhas, testigos, tiene que estar a destruir pruebas. ¿Y la edad del expresidente más de 70, 78, si no me equivoco? Tiene 78, sí. Es un punto a tomar en cuenta. También Temer, hay una longa historia de envolvimiento de Temer con corrupción en Brasil, que tiene más de 30 años. Pero solamente después de la Lava Jato han aparecido los primeros testigos, las primeras colaboraciones apuntando que ellos era beneficiario de sobornos que eran destinados al MDB. MDB es un partido muy importante en Brasil, ha estado tanto en gobierno Lula, Dilma, en gobiernos anteriores, tanto de gobiernos de izquierda cuanto de derecha, o de centro izquierda y centro derecha. Es un partido que siempre está en poder. Lo que se dice en Brasil es que ellos estaban en poder desde que Cabral, desde que los portugueses llegaron a Brasil. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario César Carvalho, por estas informaciones. Tomamos nota que el expresidente Michel Temer ha sido detenido por orden de un juez federal, pero usted ha expresado dudas de que la Corte Suprema Federal acoja esta decisión. Nosotros seguiremos esto con mucho interés porque tenemos nuestro propio Lavajato, como usted sabe, aquí en el Perú. Que tengan muy buenos días. Gracias por sus explicaciones. Señor abogado, también hemos tomado nota de que hay un reclamo en consecuencia de un alza considerable de la pensión que su defendida paga. Acogeremos aquel punto de vista también de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Son las 9:56, tenemos que poner punto final a nuestro programa, invitándoles a sintonizar esta noche a las 7 ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Y ahora lo dejamos con el chef Gastón Acurio, que como cada día tiene una receta que compartir con nosotros. Buenos días. Buenos días. Gracias.